Ah, qué bueno. Hola, Jorge. Hola, Jorge, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto, Jorge. Ah, bueno. Bien. Soy Marcelo Fortis. Te habrá comentado Diego que está con Sí, me algún problema. contó Diego, sí. Así que no va a estar lamentablemente Diego acá, que hizo todo para Sí. participación. Bueno, Cuando vos estés listo, si querés en 2, 3 minutos, arrancamos. bueno, dale, cómo no. Bueno, buenos días a todos. Tenemos el privilegio de poder escuchar a Jorge Thierer hoy, referente en insuficiencia cardíaca en el país, jefe de la unidad de insuficiencia cardíaca del CEMIC. Bueno, como decía, tenemos el privilegio de poder escucharlo. Te agradecemos mucho, Jorge, tu participación. Sabemos que son tiempos complejos y que dispongas de este tiempo para nosotros realmente nos halaga. Así que te damos la bienvenida y bueno, cuando quieras podemos empezar. Dale, a ver, vamos a ver el tema de compartir la... La pantalla. Sí, eso. No, a ver, pará. A ver. Acá, compartir pantalla. Enfermedad cardiovascular y diabetes. ¿Se ve ahí? Ahí sí, sí, Jorge. Perfecto. Ahí estamos. ¿Estamos bien? Ahí está, perfecto. Bueno, cuando quieran empezamos. Adelante, Jorge. Bueno, dale, a ver. Bueno, más que hablar solo de insuficiencia cardíaca y diabetes, voy a hablar un poco de enfermedad cardiovascular y diabetes en general, y después sí nos vamos a centrar en lo que es el tema de la insuficiencia cardíaca específicamente. Esta diapositiva lo que hace es mostrar cómo la prevalencia de diabetes en la población general viene aumentando a lo largo de los últimos 25, 30 años. De manera que empezamos en 1980 con una prevalencia que estaba en alrededor del 4%, y vamos subiendo progresivamente y estamos aproximadamente en el 10% de prevalencia de diabetes en la población general. Y lo mismo vemos específicamente en lo que corresponde a nuestro territorio, en el sur de Latinoamérica, en lo que tiene que ver con hombres y con mujeres, un incremento de la prevalencia. Y de hecho, este aumento de la prevalencia se da en todo el mundo. Acá tenemos en el planisferio, marcados con diferentes gamas del marrón, la probabilidad de poder detener el aumento de la prevalencia de diabetes hasta el año 2050, y como vemos, la inmensa mayoría del mundo está entre marrón oscuro y marrón claro, quiere decir que la probabilidad de detener el incremento en la prevalencia de diabetes es inferior al 50%. Solamente algunos países privilegiados, ¿no? Escandinavia, Canadá, pueden decir, Australia, pueden decir que tienen gran probabilidad de detener este incremento de la prevalencia. Y claramente hablamos de diabetes porque la diabetes señala un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, de muerte coronaria, de infarto el miocardio, y fíjense cómo este incremento del riesgo está en alrededor de 2 veces, a poco más de 2 veces, y no tiene que ver solamente con los eventos coronarios, sino también con los eventos neurológicos y con otras muertes vasculares. Y claramente
en lo que tiene que ver con la hemoglobina glicosilada, es cierto que a medida que se incrementa la hemoglobina glicosilada, aumenta significativamente el riesgo de presentar eventos cardiovasculares, y en los que tienen diabetes en condiciones basales, ese riesgo está incrementado con hemoglobina glicosilada por arriba o por debajo de 7%. Miren, acá tenemos un estudio que considera 1.400.000 ciudadanos británicos con una edad media de inicio de 40 años, y fíjense qué es lo que sucede a lo largo del tiempo con la incidencia de eventos. En línea punteada en rojo tenemos a los diabéticos y en azul tenemos a los no diabéticos, y claramente resulta que para todos los eventos vasculares en general, para todos los eventos cardiológicos, la diabetes señala un riesgo incrementado, un aumento notable de la incidencia de estos eventos. Solamente la hemorragia intracerebral, ¿no?, y el accidente isquémico transitorio parecen tener igual riesgo en diabéticos que en no diabéticos, pero después la angina estable, la angina inestable, el infarto, la muerte coronaria, la insuficiencia cardíaca, siempre el paciente diabético tiene mayor riesgo de eventos. Y otra cosa interesante es que, miren, en este mismo estudio, si a uno le preguntaran cuál es el riesgo más importante de un diabético en lo que tiene que ver con enfermedad cardiovascular, tal vez pensaría en la cardiopatía isquémica, pensaría en la angina crónica estable, la angina inestable, en el infarto, pero en realidad las manifestaciones más notables de diabetes, las más incidentes, son la enfermedad vascular periférica y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Fíjense que corresponden a dos situaciones donde claramente el diabético tiene más riesgo que el no diabético. Y después sí, la angina estable, el infarto agudo miocardio no fatal. Pero miren, por ejemplo, lo que tiene que ver con infarto, acá tenemos los no diabéticos y acá tenemos los diabéticos, que incluso en lo que tiene que ver con manifestación de enfermedad cardiovascular, pareciera más incidente en el no diabético que en el diabético. Es en enfermedad vascular periférica y en insuficiencia cardíaca donde el diabético claramente le saca ventaja, si se puede decir así, al no diabético. Y hasta tal punto la diabetes implica un incremento del riesgo cardiovascular, repetimos, 2 a 2,5 veces más riesgo el diabético que el no diabético, que ustedes conocerán la guía de diabetes que publicaron los europeos, la guía europea de diabetes que se publicó a mediados del año pasado y que se publica en el European Heart Journal a principios de este año, pero la conocemos desde mediados del año pasado, repito, donde para ellos no existe el diabético de bajo riesgo. Fíjense, en la clasificación de pacientes diabéticos empezamos con el diabético de riesgo moderado y pasamos al de riesgo alto y muy alto. Y cuando hablamos del diabético de riesgo moderado, es aquel diabético tipo 2 que tiene menos de 50 años o diabético tipo 1 que tiene menos de 35 años, en los cuales la duración de la diabetes es menor de 10 años y no tienen ningún otro factor de riesgo, ¿no? O sea, uno solamente es un diabético y ya de riesgo moderado, ¿no?, cuando es un diabético joven con poca duración de diabetes previa. Y a partir de ahí siempre será un paciente de riesgo alto o muy alto. Realmente es una visión muy tremenda de la diabetes, después vamos a ver si todos la comparten, pero un paciente que tenga diabetes de más de 10 años de duración, que no tiene todavía daño de órgano blanco, pero ya tiene algún factor de riesgo adicional, es un diabético de riesgo alto, ¿no? Un diabético hipertenso, un diabético fumador, un diabético dislipémico, que no tiene enfermedad cardiovascular establecida y que, repito, tiene más de 10 años de duración de la diabetes. Mientras que todo el resto, todo diabético que tenga enfermedad cardiovascular establecida o que tenga factores de riesgo o una duración más prolongada de la diabetes, ya es un diabético de riesgo muy alto. Esta clasificación tiene sentido porque nos va a llevar a tomar en cuenta determinadas conductas, como vamos a ver más adelante. Cuando uno dice qué tendría que hacer con un diabético asintomático, me llega al consultorio un paciente, es un diabético, no tiene manifestaciones clínicas de enfermedad cardiovascular, y uno está tentado de buscar la isquemia silente, de hacer scores, de buscar el índice tobillo-brazo, digamos, hay una serie de mediciones que uno está tentado de hacer. Y realmente lo único que parece tener una recomendación fuerte es buscar el daño renal, microalbuminuria, expresión de disfunción endotelial,
Buscar el electrocardiograma, porque el electrocardiograma me hablará de hipertrofia, de trastornos de repolarización, y porque hasta un 4% de los diabéticos asintomáticos tienen infarto silente. Y se puede plantear, ya no como una indicación 1, pero sí como una indicación 2A, la búsqueda de placas en femoral carótida, porque es una expresión muy sensible y específica de enfermedad cardiovascular. Pero todo lo demás, ¿no? La tomografía, el score de calcio, etcétera, etcétera, en un paciente asintomático no tiene fuerza importante de recomendación. ¿Y qué es lo que uno recomienda al diabético? Bueno, desde ya los cambios en el estilo de vida, la dieta mediterránea, la caminata, dejar de fumar, bajar de peso, etcétera. Y realmente algunos discuten la fuerza y la evidencia de estas recomendaciones. Por ejemplo, esta recomendación que siempre se dice, ¿no?, de los 150 minutos de actividad física semanal, no es algo que esté evidenciado por estudios randomizados, de más de 150, menos de 150, surge en general de estudios observacionales. Los pacientes que hacen más actividad física, sin duda, tienen mejor control metabólico y tienen mejor pronóstico, pero hay que ver si hacen más actividad física porque la diabetes se lo permite, o el hecho de hacer más actividad física es lo que hace que su diabetes sea menos severa. De cualquier manera, son recomendaciones en las que todos coinciden, no las vamos a discutir. Y si uno piensa en diabetes, piensa lógicamente en la glucemia, y se pregunta entonces acerca del control glucémico. ¿Cuán estricto tengo que ser en el control glucémico? Y es cierto que un control glucémico más estricto plantea una reducción clara de la enfermedad microvascular. Todos los estudios coinciden en que el control glucémico estricto se traduce en mucha menor incidencia de retinopatía y de nefropatía, pero es más discutido el efecto que tiene el control glucémico estricto en lo que se refiere a los eventos macrovasculares, a los macrovasculares. Esto es, reduce el control glucémico estricto la incidencia de infarto, de muerte cardiovascular, etc. Y la verdad es que, como ustedes saben, hubo... perdón, se escucha... ahí está. Perdón, está abierto el micrófono ahí, entonces se escucha... Sí, no puedo abrir los ojos. Perdón, Jorge, un Ay, minuto. estoy con todos. Ah, estoy chocada. Rostadita, amor. Hola. Perdón, Jorge, un minuto que hay micrófono abierto. Un minuto, ¿eh? Daniel, por favor, cerrás el micrófono. Ahí está, gracias. ¿Seguimos? Seguimos, Jorge, disculpa, ¿eh? Bueno, entonces el control glucémico estricto claramente asegura la reducción de los eventos microvasculares, pero hay discusión sobre los macrovasculares. Ustedes recordarán todos estos viejos estudios, el ACORD, el ADVANCE, el UKPDS, el de los veteranos, y en principio ninguno de ellos por separado pudo demostrar que un control glucémico estricto respecto de un control glucémico convencional se tradujera en reducción de infarto y muerte. Y de hecho, en algunos de los estudios, como en el ACORD, hubo exceso de eventos adversos vinculados probablemente con la hipoglucemia generada por este control estricto. De cualquier manera, un metaanálisis de todos los grandes estudios de control glucémico estricto versus menos estricto señala que es cierto que un control glucémico estricto no se traduce en reducción de la mortalidad total, de la muerte cardiovascular o no cardiovascular, pero sí hay una reducción de los eventos cardiovasculares mayores del orden del 9%, básicamente por una reducción del 15% en la incidencia de infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que sucede? Que el control glucémico estricto rápidamente muestra evidencia de reducción de eventos microvasculares y hace falta que pase más tiempo para que o juntar mayor cantidad de pacientes para que se manifieste la reducción de los eventos macrovasculares, ¿no? Pero esa reducción, aunque pequeña, existe. Por eso es que en general las guías recomiendan una reducción de la hemoglobina glicosilada a menos del 7%, pero fíjense, básicamente para disminuir los eventos microvasculares, y en cuanto al objetivo de 7% o menos o más, podemos decir que en líneas generales
para todos uno debiera tender a menos de 7%. Si mi paciente es un paciente joven, con poca comorbilidad, con una expectativa de vida importante, que no tiene enfermedad vascular establecida y que puede hacerlo, yo puedo ser más estricto y en lugar de pedirle 7%, pedirle menos de 6,5%. A medida que los pacientes son más añosos, tienen más enfermedad cardiovascular, tienen más enfermedad vascular periférica, tienen más disfunción renal y su expectativa de vida es menor, lógicamente el riesgo de que un control glucémico estricto me genere eventos adversos, básicamente hipoglucemia, es mayor. Por eso, en este tipo de pacientes, pacientes más enfermos, con menor expectativa de vida, etc., uno puede plantearse un objetivo de 8%. ¿Está bien? Entonces, 7% en general, 6,5% para los mejores pacientes, para los que tienen más expectativa de vida y menos enfermedad, y podríamos aceptar 8% para pacientes en los que el riesgo de eventos hipoglucémicos es mayor. Respecto específicamente ya de la medicación que usamos en los pacientes diabéticos, bueno, la aspirina y toda la discusión acerca de si aspirina, no en prevención secundaria, sino en prevención primaria. Y ha habido varios estudios, ha habido metaanálisis. Recientemente, en el año 2018, conocimos los resultados del estudio ASCENT, y en líneas generales diríamos que la aspirina disminuye la incidencia de eventos isquémicos en prevención primaria, pero aumenta el riesgo de eventos hemorrágicos y más o menos en igual proporción. Esto es aproximadamente un 1% de disminución en términos absolutos de eventos isquémicos, un 1% de exceso de eventos hemorrágicos. De manera entonces que se plantea que la aspirina podría ser considerada en algunos pacientes, en lo que tiene que ver con prevención primaria, repito, estamos hablando de prevención primaria, pero que no hay una indicación fuerte de usar aspirina en pacientes diabéticos que no tienen manifestaciones claras de enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que podemos decir del manejo de la presión arterial? Bueno, a lo largo de los años ha aparecido gran cantidad de guías, cada una de las sociedades respectivas, y cada una de estas guías ha planteado a lo largo del tiempo diferentes objetivos. Los europeos, por ejemplo, dicen que podríamos tender a 130-80, a menos de 130-80, como el objetivo de manejo de la presión arterial en líneas generales, 130-80, pero no menos de 120-70, porque aumenta el riesgo de eventos isquémicos y de eventos neurológicos. Y en lo que tiene que ver con el manejo de la presión arterial, hacen fuerte hincapié específicamente en el uso de inhibidores de enzima convertidora o bloqueantes de los receptores de la angiotensina para reducir, justamente reducir la incidencia de nefropatía. ¿Qué dicen los americanos? Los americanos en este sentido, nuevamente no son tan estrictos en cuanto a poner un valor de corte único. Nos dicen, si su paciente es un paciente que tiene un riesgo de eventos cardiovasculares en los próximos 10 años, mayor del 15%, con distintas calculadoras de riesgo, plantéese menos de 130-80. Pero si su paciente no tiene tanto riesgo, si su riesgo de eventos vasculares en el futuro es menor del 15% en los próximos 10 años, puede aceptar 140-90, menos de 140-90. O sea que, en resumen, podríamos decir que el objetivo de presión arterial no es un objetivo uniforme, sino que debiera en realidad ajustarse a cada paciente y su riesgo en forma global. Y miren lo que dice el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología con la Sociedad Argentina de Diabetes. Este consenso nos plantea un objetivo de 140-90, menos de 140-90, y menos de 130-80 solamente algunos pacientes, pacientes que pueden tolerar una terapia antihipertensiva más intensa, los que tienen albuminuria, los que tienen más riesgo cardiovascular, si es bien tolerado por el paciente, ¿ven? De manera que nuevamente, en este caso vemos que habría un objetivo de presión arterial entre menos de 140-90 y menos de 130-80, de acuerdo con el riesgo basal del paciente. Pero en lo que sí coinciden en general todas las guías es en la búsqueda de la albuminuria, porque la búsqueda de la albuminuria, si está presente claramente, me señala que los inhibidores de enzima convertidora y los bloqueantes de los receptores de la angiotensina tienen que estar presentes, mientras que si el paciente es un paciente con hipertensión leve moderada y no tiene albuminuria, podría considerar otro tipo de drogas, y si tiene más de 160-100, consideraría dos agentes donde
probablemente los inhibidores de enzima convertidora, los bloqueantes de los receptores estarían presentes, pero asociados a otra droga. En resumen, en general se postula el uso de inhibidores de enzima convertidora y bloqueantes de receptores de angiotensina, sobre todo si el paciente ya tiene microalbuminuria. Y en lo que tiene que ver con el manejo de los lípidos, de nuevo vamos a ver la discrepancia entre distintas sociedades. Esto es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. ¿Qué me dice? Si su paciente es un paciente joven, de menos de 40 años, y no tiene un riesgo incrementado de eventos, no tiene más de 20% de eventos a 10 años, no necesita terapia hipolipemiante. Pero si en cambio tiene un riesgo de eventos mayor del 20% a 10 años, tiene que usar terapia hipolipemiante de alta intensidad, ¿no? Y ahí usará estatinas, si no consigue LDL de menos de 70, asociará ezetimibe, y si sigue sin conseguir el objetivo, se planteará los PCSK9. Si su paciente tiene más de 40 años, por el solo hecho de la edad, y aun cuando su riesgo a 10 años, no fuera excesivo, ya hay que darle terapia hipolipemiante de intensidad moderada. Y desde ya, como siempre, si ya tiene un riesgo más alto, terapia de alta intensidad. ¿Y por qué decía la diferencia entre diferentes guías? Porque como vimos, los americanos establecen esta diferencia, ¿no? Según la edad y según el riesgo a 10 años. Los europeos, recuerdan que habíamos dicho, consideran que los diabéticos son de riesgo moderado, alto o muy alto, dicen, su paciente es de riesgo moderado, puede pensar en menos de 100 de LDL. Su paciente es de riesgo alto, menos de 70. Y su paciente es de riesgo muy alto, menos de 55, menos de 55. O sea, en el típico paciente diabético con infarto puesto o con enfermedad vascular periférica o con cardiopatía isquémica crónica que nosotros como cardiólogos vemos, porque es más difícil que nosotros veamos al diabético que no tiene nada, pero en el típico diabético que vemos nosotros, que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida y que por lo tanto es un paciente de riesgo muy alto, en ese paciente debiera buscar un objetivo de LDL de menos de 55, ¿no? O sea, un objetivo bastante estricto. Y recuerden que si no lo consigo con estatinas y con ezetimibe, debiera pensar en los PCSK9. O sea, esta es una indicación, la de la guía europea, que abre el camino para un uso mucho más liberal de los inhibidores de PCSK9, difícil de implementar en nuestra práctica cotidiana. Recordar que en lo que tiene que ver con los triglicéridos, por supuesto que tener más de 500 de triglicéridos es una indicación de tratamiento con fibratos o con omega 3 para reducir la incidencia de pancreatitis, y hemos conocido recientemente este omega 3, el icosapentil, que en el estudio REDUCE-IT, en pacientes con valores de triglicéridos por arriba de 200, demuestra reducir eventos cardiovasculares mayores. Esta información debiera ser lógicamente confirmada por otros estudios y probablemente generaría un cambio en las guías de tratamiento. Vamos a hablar ahora específicamente, sí, de lo que tiene que ver con el manejo de las drogas hipoglucemiantes, ¿no? Entonces, sabemos claramente en estudios observacionales que el empleo de insulina aparece vinculado a peor evolución de los pacientes, no porque la insulina sea responsable, sino porque la insulina se emplea en los peores pacientes, en los que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, en los que tienen disfunción renal, etc. Sin embargo, en estudio randomizado, el Origin con insulina glargina, el empleo de insulina respecto de tratamiento convencional no se tradujo, como ven, en incremento de ninguno de los eventos cardiovasculares mayores. O sea que no podemos decir con certeza que la insulina genere peor evolución de los pacientes, de hecho es la droga a la que se recurrirá en pacientes más graves, pero sí que pareciera haber una asociación justamente entre el uso de insulina y peor evolución. ¿Qué podemos decir de la metformina? La metformina ha sido durante años la droga hipoglucemiante más recomendada, más utilizada. Vamos a ver cómo las guías hasta el año pasado planteaban una utilización universal de metformina, y la verdad es que
mucho de esta fama de la metformina tiene que ver con un subestudio del UCA-PDS, un subestudio con poco más de 300 pacientes obesos, donde metformina se asoció a una disminución significativa de la mortalidad cardiovascular. Pero este es un estudio que data de hace más de 20 años, con el tratamiento que había en ese entonces, no solo para la diabetes, sino para la hipertensión, para la dislipemia, etc. Y repito, es un estudio, un subestudio de poco más de 300 pacientes. Cuando vamos a un montón de estudios de cohorte y estudios observacionales, la metformina aparece asociada, como ustedes verán claramente, a un efecto neutro sobre la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular. En el caso específico de la insuficiencia cardíaca, hay un metaanálisis con unos 20.000 pacientes que sugiere una reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca del orden del 20%. ¿Qué otras cosas suceden? Que la metformina es una droga barata, que la incidencia de efectos adversos es baja, que lo más importante quizás sea la intolerancia gastrointestinal, y que la metformina en realidad genera muy poca hipoglucemia, de manera que sigue siendo defendida por muchos especialistas, pero la evidencia firme sobre que la metformina genere mejor evolución es una evidencia, como vemos, un poco discutida. Ni que hablar de las sulfonilureas. Las sulfonilureas, en línea general, aparecen siempre asociadas en los estudios observacionales a peor evolución, pero sulfonilurea es una palabra que engloba drogas que son muy diferentes, claramente no es lo mismo la glibenclamida que la gliclazida. La evidencia sobre efectos adversos serios, de más hipoglucemia, incluso de peor evolución cardiovascular, tiene que ver sobre todo con las sulfonilureas de primera generación, y no hay una evidencia firme de que gliclazida o glimepirida empeoren el pronóstico de los pacientes diabéticos. Acá tenemos justamente evidencia de algunos estudios observacionales randomizados donde pareciera, sí, que las sulfonilureas se vinculan a peor evolución, pero repito, en general son estudios que consideran las sulfonilureas de primera generación. Cuando nos referimos a las glitazonas, las glitazonas son drogas que han sido recomendadas fundamentalmente para los diabéticos o para aquellos que tienen incremento de resistencia a la insulina, que son obesos, que son hipertensos, que son dislipémicos, que tienen síndrome metabólico, pero sabemos claramente que las glitazonas aumentan el riesgo de generar insuficiencia cardíaca. Y de hecho entonces, en general, se desaconseja su uso en este tipo de pacientes. Hay un metaanálisis con más de 21.000 pacientes donde la presencia o el uso de glitazonas respecto de otros hipoglucemiantes se traduce justamente en un exceso de riesgo de más de 2 veces de incidencia de insuficiencia cardíaca. Y cuando nos referimos específicamente a las gliptinas, a los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, en líneas generales, pareciera que generan cierto incremento de riesgo de insuficiencia cardíaca, fíjense, en forma global 13%, pero entre no exceso de riesgo, un 26% de exceso de riesgo, pero de nuevo, no todas las gliptinas son iguales. Así como en el caso de las glitazonas, la que se asocia a peor evolución es la rosiglitazona y la pioglitazona no es tan dañina. En el caso de las gliptinas, bueno, la que se vincula a peor evolución es claramente la saxagliptina, que en el estudio SABOR-TIMI 53 mostró un exceso de riesgo del orden del 27% para generar insuficiencia cardíaca. Mientras que, por ejemplo, la sitagliptina en el estudio TECOS mostró un efecto neutro. Pero más allá de la insuficiencia cardíaca, podemos decir que en líneas generales, las gliptinas, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, son drogas que pueden ser útiles desde el punto de vista metabólico, son drogas que pueden generar la incidencia de evento microvascular, pero no hay ninguna evidencia de que generen disminución de riesgo macrovascular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? La insulina que se usa en los pacientes más graves y que podría tener un efecto neutro o empeorar el pronóstico de los pacientes o ser un marcador de peor pronóstico. La metformina, que parece tener en general un efecto neutro, aunque es discutida su utilidad todavía en la insuficiencia cardíaca. Las sulfonilureas, que son drogas muy variadas, pero que
no han podido demostrar nunca mejoría del pronóstico cardiovascular. En todo caso, efecto neutro con algunas de ellas y en otras, efecto claramente negativo. Y cierta tendencia a generar exceso de riesgo de insuficiencia cardíaca. Las glitazonas que han demostrado exceso de riesgo de insuficiencia cardíaca. Y las gliptinas que van desde un efecto neutro hasta un exceso de riesgo de insuficiencia cardíaca. Justamente la evidencia de que todas estas drogas generan exceso de riesgo cardiovascular es lo que hace que desde el año 2007-2008 la FDA reclame estudios de no inferioridad. Hasta ese año, hasta el 2007-2008, alcanzaba con que una droga hipoglucemiante demostrara mejoría de la glucemia, disminución de la hemoglobina glicosilada, para que fuera adoptada por la comunidad médica. Pero con toda esta evidencia de cierto exceso de riesgo cardiovascular y específicamente de insuficiencia cardíaca, desde el año 2008 se planteó que los nuevos hipoglucemiantes debían ser testeados bajo un esquema de no inferioridad. Esto es, tenían que empezar demostrando que no generaban más daño cardiovascular que el tratamiento de comparación. Y solamente a partir de ahí se podía plantear un estudio de superioridad. Bajo este concepto entonces de la no inferioridad, que lo primero es no dañar, es que fueron testeadas los inhibidores de SGLT2 o gliflocinas. ¿Qué son los inhibidores de SGLT2, del cotransporte de sodio-glucosa? Como ustedes saben, hay un cotransportador sodio-glucosa 1 y un cotransportador sodio-glucosa 2. Este cotransportador sodio-glucosa 2 está presente a nivel del tubo contorneado proximal y es responsable de la reabsorción del 97% de la glucosa que filtra por el glomérulo. Del 97% de la glucosa que filtra por el glomérulo. Y resulta incluso que en el contexto de la diabetes, la expresión del cotransportador sodio-glucosa 2 es mayor, aumenta dicha expresión. De manera entonces que los pacientes diabéticos tienen mayor expresión del cotransportador sodio-glucosa 2 y por lo tanto en ellos la reabsorción de glucosa es una reabsorción mayor. El cotransportador sodio-glucosa 2 genera entonces reabsorción de glucosa y paralelamente genera reabsorción de sodio. Cuando yo al paciente le doy un bloqueante del cotransportador sodio-glucosa 2, un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2, hago que se reabsorba menos glucosa y menos sodio. El inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2, la gliflocina, bloquea el 50% de la reabsorción. No es que bloquee toda la reabsorción, bloquea hasta un 50%. Pero eso, lógicamente, al bloquear la reabsorción, aumenta la excreción renal de glucosa y sodio. Este aumento en la excreción renal de glucosa y sodio es básicamente glucosuria y natriuresis. Al generar glucosuria se promueve disminución de la hemoglobina glicosilada, balance calórico negativo, disminución de la grasa corporal total, disminución de la grasa epicárdica, de la grasa que rodea el corazón, y por lo tanto mejoría de la función diastólica, y pérdida de peso. Y paralelamente, por esta disminución de la glucemia, por este efecto hipoglucemiante, se postula un efecto antiinflamatorio, porque la hiperglucemia es un fuerte inductor de inflamación, y por lo tanto un efecto antiaterosclerótico claro. Al mismo tiempo, el aumento en la excreción de glucosa genera un aumento en la excreción de ácido úrico y disminuye por lo tanto la uricemia. En lo que tiene que ver con la natriuresis, disminución del contenido del sodio en la pared arterial, disminución de la rigidez arterial, disminución de la presión arterial, disminución del volumen plasmático, caída de las presiones de lleno a nivel del corazón, disminución en la activación del sistema renina-angiotensina, digamos, todos efectos favorables. Y tan importante como todo eso, me interesa detenerme específicamente en este punto, el hecho de que, miren qué es lo que sucede. En condiciones normales, en un paciente no diabético, el cotransportador sodio-glucosa 2 reabsorbe sodio y glucosa, el resto del sodio llega a la mácula densa, y a nivel de la mácula densa tenemos la producción de adenosina que genera vasoconstricción de la arteriola aferente. No vasoconstricción, pero mantiene el tono de la arteriola aferente. ¿Qué es lo que sucede en un paciente diabético?
En un paciente diabético aumenta la expresión del cotransportador sodio-glucosa 2 y por lo tanto tenemos mucha reabsorción de sodio y glucosa, llega menos sodio a la mácula densa. Llega menos sodio a la mácula densa y entonces la mácula densa sensa esta disminución en la llegada de sodio como si el paciente estuviera hipovolémico, como si estuviera en bajo gasto. ¿Qué es lo que sucede? Disminuye la producción de adenosina y se genera vasodilatación de la arteriola aferente, porque ¿qué es lo que hace la mácula densa? Responde frente a esta disminución de la llegada de sodio, responde generando vasodilatación de la aferente para que llegue más sangre al glomérulo, para que llegue más sodio. Aumenta entonces la llegada de plasma al glomérulo, aumenta la presión de filtración glomerular y al mismo tiempo resulta que como el paciente es diabético, tiene activación del sistema renina-angiotensina y si tiene insuficiencia cardíaca mucho más, hay activación de este sistema, vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, aumenta el flujo plasmático por vasodilatación de la aferente, hay vasoconstricción de la eferente, aumenta la presión de filtración a nivel del glomérulo, daño de la estructura glomerular, nefropatía diabética. ¿Qué es lo que hace el inhibidor del cotransporte? La gliflosina. Al generar que llegue nuevamente más sodio a la mácula densa, aumenta de nuevo la producción de adenosina y hay vasoconstricción de la arteriola aferente y cae la presión de filtración glomerular. De manera entonces que a todos estos efectos que les mostré de balance calórico negativo, acción antiinflamatoria, acción antieterosclerótica, disminución de la presión arterial, efectos favorables sobre la activación neurohormonal, le tenemos que sumar este efecto nefroprotector, que es importante para entender por qué las gliflosinas tienen un efecto beneficioso en los pacientes diabéticos. El primer estudio que se hizo con gliflosinas en pacientes diabéticos fue, como ustedes recordarán, el EMPA-REG, que fue planteado inicialmente como lo que les decía, un estudio de no inferioridad. La empaglifosina comparada con un placebo en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida, ¿sería al menos no inferior al placebo? Y la sorpresa fue que el estudio debió ser detenido a los 27 meses, porque en realidad la empaglifosina generó mejoría del pronóstico. No solo no lo empeoró, sino que lo mejoró. El punto final combinado de muerte, infarto, ACV disminuyó un 14%. Pero miren lo que pasó con la muerte cardiovascular, bajó un 38%. Y una cosa impresionante, por primera vez una droga hipoglucemiante era capaz de bajar la mortalidad total en el contexto de pacientes diabéticos con enfermedad establecida. Una reducción del 32% en la muerte de todas las causas. Y ahora viene lo más llamativo. Empaglifosina redujo muerte, infarto, ACV, redujo muerte, pero en realidad no se pudo demostrar que redujera significativamente infarto o ACV. ¿Y qué sí fue lo que se redujo, aunque era un punto final al que no se le había dado trascendencia en el diseño del estudio? La hospitalización por insuficiencia cardíaca, que era un punto final secundario en el que nadie se había fijado, pero miren esta reducción grosera de la hospitalización desde el inicio mismo del estudio, una reducción del 35% de la hospitalización que va muy de la mano con una reducción del 32% de la muerte, ¿no? Entonces, una reducción no significativa del infarto, no significativa del ACV, pero sí de la muerte y, paralelamente a eso, muy grosera la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. En el EMPA-REG todos los pacientes eran diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida. ¿Qué pasa también? ¿Qué es lo que se ve? Lo que les decía antes. Se protege a los pacientes de la progresión de la nefropatía. Conocemos después otro estudio, que es el estudio CANVAS, con otra glifosina, la canaglifosina, y en este caso los pacientes no son tan enfermos. 2/3 partes tienen enfermedad cardiovascular, pero 1/3 son diabéticos con factores de riesgo. ¿Y qué es lo que muestra el estudio CANVAS con canaglifosina? Bueno, algo parecido, reducción de la muerte, del punto combinado muerte, infarto, ACV, como el EMPA-REG, pero se acuerdan que en EMPA-REG se había demostrado claramente reducción de muerte cardiovascular y de muerte total. Al estudio CANVAS no le alcanzó, miren que el intervalo de confianza cruza el 1, para demostrar esta reducción significativa de muerte cardiovascular o total, pero sí le alcanzó para demostrar una reducción significativa de más del 30% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y de la progresión de la nefropatía,
como en EMPARREG. Y conocemos después los resultados del estudio DECLARE con dapaglifosina en pacientes menos enfermos todavía. DECLARE fue un estudio muy ambicioso, quiso demostrar que estas drogas pueden ser útiles también en los diabéticos que tienen solamente factores de riesgo. De hecho, fue el estudio con mayor cantidad de pacientes, 17.000 pacientes, no hay ningún estudio en diabetes que tenga esta cantidad de pacientes, 17.000 pacientes, de los cuales el 60% tenía solamente factores de riesgo. Esto es, 10.000 pacientes con factores de riesgo y 7.000 pacientes con enfermedad ya establecida, todos diabéticos. ¿Y qué es lo que muestra dapaglifosina? Bueno, en el estudio DECLARE, dapaglifosina ni siquiera demuestra reducción de muerte, infarto, ACV, ¿no? Recuerden, en EMPARREG sí, en CANVAS sí, en DECLARE no. ¿Pero qué pasa? De nuevo, como lo vamos a ver, los de DECLARE son mucho menos enfermos. A pesar de eso, ¿qué muestra DECLARE? Reducción de un punto final combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, que era un punto final primario, ¿no? Un combinado primario. Insuficiencia cardíaca en EMPARREG y en CANVAS no formaba parte del punto final primario. Los de DECLARE, viéndose venir lo que podía suceder, pusieron a la insuficiencia cardíaca con la muerte cardiovascular en un punto final combinado primario. Y el otro punto primario, coprimario, era MACE. MACE no se redujo, pero muerte más hospitalización por insuficiencia cardíaca sí. Y claramente, de nuevo, una reducción significativa de la nefropatía y específicamente de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Se dice entonces, bueno, parece que la dapaglifosina no es capaz de reducir la muerte cardiovascular ni la muerte total, solo le alcanza para reducir un combinado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y entonces los autores de DECLARE lo que hace es separar a los pacientes en pacientes con infarto previo y sin infarto previo, ¿no? ¿Y qué es lo que se demuestra? Que en pacientes con infarto previo, los más graves, la dapaglifosina es capaz de reducir el MACE. Mientras que en los pacientes sin infarto previo, la dapaglifosina no reduce el MACE. Y es más, que la reducción del punto final combinado, muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, se da independientemente de la presencia o no de infarto previo, pero siempre, y esto ténganlo en cuenta, la capacidad de reducir eventos es mayor en los pacientes más graves. ¿Y qué hacen también los autores? Ninguno de los estudios que venimos mencionando, el ecocardiograma fue un criterio de ingreso, y tampoco la búsqueda de los péptidos natriuréticos. De manera entonces, que cuando decimos que los pacientes tenían insuficiencia cardíaca en cualquiera de estos estudios, se dice por criterios clínicos, pero no hay, repito, evidencia de función ventricular o de valores de péptidos. En el estudio DECLARE, de cualquier manera, hubo un grupo de pacientes a los que se les hizo un ecocardiograma. ¿Y qué es lo que evidencia entonces este subanálisis? Que dentro de todos a los que se les hizo un ecocardiograma, si había reducción de la fracción de eyección, dapaglifosina, en los que tenían reducción de la fracción de eyección, genera disminución de muerte cardiovascular o hospitalización, disminución de muerte total. ¿Qué es lo que quieren decir los autores? No somos menos que la empaglifosina. Si elegimos pacientes con enfermedad establecida, podemos demostrar resultados similares. Acá lo que hago es mostrarles la comparación entre los tres grandes estudios, hice esta tabla, características basales, solamente para recordar que edad similar, hemoglobina glicosilada similar, pero miren, enfermedad aterosclerótica, todos los pacientes del EMPARREG, 2/3 del CANVAS, 40% del DECLARE. Enfermedad coronaria, 75% en EMPARREG, 56% en CANVAS, solo 33% en DECLARE. Claramente los pacientes de DECLARE son pacientes más sanos. Tratamientos similares, y miren esto. Les voy a mostrar solamente mortalidad total anual, para no cansarlos. La mortalidad total anual en el grupo placebo, estoy hablando del grupo placebo, no del grupo tratado. En EMPARREG, casi 3% anual. En CANVAS, 2% anual. En DECLARE, 1,5% anual. La mortalidad anual de los pacientes del DECLARE es la mitad de la mortalidad del EMPARREG, confirmando que los pacientes del EMPARREG son pacientes más graves. Y repito, siempre en pacientes más graves,
puede ser más factible demostrar una reducción de un punto final duro. Este metaanálisis ayuda justamente a confirmar este punto. Miren, MACE. Reducción de MACE en los 3 estudios, finalmente en el metaanálisis, cuando lo que tenemos es enfermedad aterosclerótica establecida. En cambio, cuando solamente tenemos factores de riesgo, no hay reducción de MACE. Conclusión, las glifosinas disminuyen muerte, infarto, ACV en los pacientes que ya están enfermos. No alcanza con el tiempo de seguimiento, con la cantidad de pacientes que se incluyeron, a demostrar lo mismo si mi paciente es un diabético hipertenso o un diabético fumador, pero no tiene enfermedad establecida. El punto final, muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, baja en ambos grupos de pacientes, los que ya están enfermos, los que solamente tienen factores de riesgo. Cuando digo solamente tienen factores de riesgo, recuerdo que estoy hablando siempre de diabéticos, o sea que ese factor de riesgo está universalmente presente. Me refiero al resto de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una reducción que se da en los dos casos. De cualquier manera, vale la pena tener en cuenta que la incidencia del punto final siempre es mayor en los que están más enfermos. Miren grupo placebo. Esto es por 1000, o sea que entre 2,4 y 3% anual en los que tienen enfermedad establecida, menos del 1% en los que no tienen enfermedad establecida. Quiere decir que aunque la reducción relativa sea más o menos parecida, siempre la reducción absoluta es mayor en los que están más enfermos. Tengan o no tengan los pacientes insuficiencia cardíaca previa, se genera reducción de la incidencia de nueva insuficiencia cardíaca o de hospitalización de insuficiencia cardíaca y de muerte cardiovascular. Y en todos los pacientes también hay protección renal. Conclusión, les diría, doctores, las glifosinas en todos los pacientes con o sin enfermedad establecida bajan la incidencia de insuficiencia cardíaca y la incidencia de disfunción renal, hablando siempre de pacientes diabéticos. Por supuesto que la reducción absoluta es mayor en los pacientes más enfermos. Pero el punto combinado, muerte, infarto, ACV, baja solamente en los que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Esto que se ve en estudios randomizados se reproduce también en el mundo real. Este estudio, el CVD Real, tiene cientos de miles de pacientes apareados por score de propensión que usan glifosinas o que usan otras drogas. Esto no es randomizado, esto es observacional, y se postula que el uso de glifosina se traduce en una reducción del 40% en la hospitalización y del 50% en la muerte. Y estamos hablando acá de pacientes muy poco enfermos, diabéticos de la práctica cotidiana, solamente 13% de infarto previo, esto es, pacientes no tan enfermos como los de los estudios randomizados. Frente a esta evidencia con las glifosinas, conocemos también lo que sucede con los agonistas GLP-1, ¿no? Y los agonistas GLP-1 que actúan básicamente generando un aumento en la producción de GLP-1 a nivel del intestino distal, y como ustedes saben, GLP-1 genera un aumento en la producción de insulina y una disminución del glucagón. Este tipo de drogas también han demostrado efectos beneficiosos en pacientes con enfermedad cardiovascular, en diabéticos con enfermedad cardiovascular. Acá tenemos entonces las dos grandes familias de drogas que han demostrado mejoría pronóstica en el contexto de la diabetes. En el caso de las glifosinas, y por lo que les he venido diciendo, miren lo que dice esta ilustración del año 2018. Se postula que básicamente las glifosinas lo que tienen es un efecto hemodinámico. Generan diuresis, generan natriuresis y disminuyen la incidencia de insuficiencia cardíaca. Se dice por este efecto hemodinámico. ¿Qué es lo que tenemos frente a esto? Los GLP-1, de los cuales se postula un efecto fundamentalmente antiaterosclerótico. Un metaanálisis de los distintos GLP-1 muestra justamente la capacidad de reducir el MACE, 12%, de disminuir la muerte cardiovascular un 12%, de disminuir el infarto un 9%, de disminuir la mortalidad total un 12%, y se venía diciendo hasta acá que los GLP-1 no reducen la incidencia de insuficiencia cardíaca, y las glifosinas sí, pero existe cierta reducción, cuando se hace este metaanálisis con 55.000 pacientes, en la incidencia de insuficiencia cardíaca, pero miren qué poquito, 9%. Entonces, en conclusión,
GLP-1 y glifosina se han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular y mejorar el pronóstico cardiovascular de pacientes diabéticos. Hay un metaanálisis que compara una contra otra familia de drogas, y la verdad es que nos encontramos con reducciones bastante similares. 10 a 12% de la mortalidad total, 12 a 14% del infarto agudo de miocardio. Y esto es interesante. Se dice que las glifosinas tienen un efecto hemodinámico, pero terminan reduciendo el infarto lo mismo que los GLP-1, así que no debe ser solo hemodinámico el efecto de las glifosinas. ¿Y en qué se diferencian groseramente las dos familias de drogas? Las glifosinas reducen más de un 30% la incidencia de insuficiencia cardíaca. Los GLP-1, como vimos, 9% menos. Pero los GLP-1 reducen un 14 a 16% la incidencia de ACV, y las glifosinas no demuestran reducción en la incidencia de ACV. Entonces, fuera de esta diferencia entre insuficiencia cardíaca y ACV, los efectos de ambas familias de drogas parecen en general bastante parecidos. Los dos generan reducción de la nefropatía, por mecanismos diferentes. Se postula que las glifosinas, por disminución de la caída del filtrado, nuevamente esto que les decía, ¿no?, de disminuir la presión de filtración glomerular, mientras que en el caso de los GLP-1 lo que se ve es una reducción muy importante de la albuminuria, de manera que se postula ahí sí un efecto protector del endotelio. Y miren que ambas familias de drogas, glifosinas y GLP-1, han sido testeadas desde más o menos desde el año 2015. Y en 5 años hemos asistido a un cambio muy importante en la indicación del tratamiento de los diabéticos. Este es el consenso de la Sociedad Europea de Diabetes y de la Asociación Americana de Diabetes, y me dice que, fíjense, que en todo paciente diabético, yo lo primero que tengo que hacer es cambio de estilo de vida y metformina, ¿sí? Si a pesar de eso no consigo el objetivo de hemoglobina glicosilada, me fijo cómo está mi paciente. Si mi paciente es un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida o disfunción renal, GLP-1 o glifosinas. Y si lo que tiene es básicamente, o lo que predomina es la insuficiencia cardíaca o la disfunción renal, glifosinas. Si mi paciente no es un paciente con daño de órgano blanco, ahí sí me puedo plantear usar otro tipo de drogas, combinarlas, usar una, usar otra, tener objetivos distintos de glicosilada, etc. Pero, repito, para el diabético enfermo, que es el diabético que vemos nosotros, en general, estas son las drogas que debiéramos considerar. Y miren esto, la guía europea de mediados del año pasado, glifosinas, indicación 1A, GLP-1, indicación 1A, ¿para quiénes? Para los diabéticos que tienen enfermedad cardiovascular establecida, ¿sí? O que están en riesgo alto o muy alto, aunque todavía no tengan la enfermedad, ¿sí? Mientras que la metformina la bajan de indicación, la pasan a una indicación 2A con nivel de evidencia C, solamente por consenso, queda igual que la insulina. O sea que los europeos ponen ahora a estas familias de drogas en los diabéticos con enfermedad cardiovascular como la primera droga que debiéramos utilizar, y dejan la metformina para los pacientes obesos, por esto del subestudio del UKPDS, sin enfermedad cardiovascular y de riesgo moderado. O sea, la han degradado groseramente. Si puedo dar mi opinión, yo creo que es una conducta exagerada. ¿Por qué? Porque todos estos estudios importantes que les mostré con GLP-1, con glifosinas, son estudios que se han hecho en general on top de metformina, ¿no? El 75% de los pacientes en general reciben metformina. No hay estudios randomizados de glifosina contra metformina o GLP-1 contra metformina, ¿m?, que demuestre que una droga le gana a la otra, ¿no? Ha sido una droga testeada sobre un fondo, sobre un sustrato de pacientes que en general ya están tratados con metformina. Por otra parte, tampoco tenemos evidencia de que las glifosinas o los GLP-1 reduzcan la incidencia de, por ejemplo, retinopatía. De manera entonces que hay una serie de complicaciones microvasculares a las que atiende la metformina, y no está demostrado todavía que atiendan las glifosinas o los GLP-1,
Y repito, la evidencia viene en general de la combinación de drogas, ¿no? No de una droga en ausencia de la otra. Pero repito, ¿no? Los europeos en su guía del año pasado me dicen que si mi paciente diabético tipo 2 tiene enfermedad cardiovascular o alto riesgo y todavía no está recibiendo medicación, me tengo que inclinar por las glifosinas o los GLP-1, fundamentalmente, y mucho menos por la metformina. Y si mi paciente ya venía con metformina, me tengo que inclinar por agregarle, esto está bien, la glifosina o el GLP-1, y mucho menos por continuar solamente con la metformina. Esta es la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología con la Sociedad Argentina de Diabetes. ¿Y qué es lo que me dicen? El paciente diabético tipo 2 de alto riesgo, si la hemoglobina glicosilada es menos del 7,5%, empiezo con metformina. Y si no consigo los objetivos en 3 meses, me planteo el uso de otra familia de drogas. Si mi paciente tiene entre 7,5% y 9%, ya de entrada me planteo terapia dual con metformina, y fíjense la importancia que se le da a las nuevas familias de drogas. Y si mi paciente tiene una glicosilada de más de 9, bueno, si no tiene síntomas, terapia dual o terapia triple, quiere decir terapia triple sería metformina más glifosina más GLP-1, pero si tiene síntomas me plantearé el uso de insulina. ¿Qué hago con el que ya tiene enfermedad aterosclerótica establecida? Algo más o menos parecido, solo que en lugar de considerar 7,5 voy a considerar 7. Con menos de 7 me puedo plantear usar metformina, pero rápidamente voy a caer en las nuevas drogas, entre 7 y 9 en las nuevas drogas, y más de 9 lo que habíamos mencionado respecto de terapia doble, triple o insulina. ¿Y qué pasa con el paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Por todo lo que dijimos, en ese paciente, glifosinas de entrada. Mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, glifosinas de entrada. Y después me moveré por todo el resto del algoritmo, pero esto es lo importante, glifosinas de entrada. Paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca hoy es un candidato firme a recibir glifosina. Y muy brevemente, doctores, les quiero mostrar esto. El año pasado participamos en un consenso de la World Heart Federation sobre justamente la diabetes. Pero para prevenir la enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes, tuve bueno, la suerte de poder estar en Atlanta y estar reunido con este monstruo que es Sperling, y bueno, se generó un documento que surgió en realidad de hacer consultas a médicos en diferentes partes del mundo. Esto partió de encuestas que se realizaron a 165 médicos de todas las sociedades científicas en el mundo, con una reencuesta en poco más de 60 médicos, y a partir de ahí se generó, no tiene mucho sentido que les muestre todo esto, ver de qué manera población general o pacientes diabéticos evolucionan hacia la enfermedad cardiovascular. Pero lo más interesante de todo esto es simplemente mostrar que existen una serie de barreras para que el paciente diabético sea adecuadamente tratado y que tenemos que enfocarnos notablemente en la prevención. Digo, cuando uno se pone a tratar un diabético con insuficiencia cardíaca y 2 de creatinina, lamentablemente ya llegó tarde, y, digamos, uno debiera prevenir el desarrollo de enfermedad cardiovascular, que les repito, si nos vamos al inicio de la charla, más de 2,5 veces o 2 veces a 2,5 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte cardiovascular en el diabético respecto del no diabético. Entonces, ¿qué es las barreras que se notan? Hay una serie de barreras. Primero, para mucha gente la diabetes sigue siendo una enfermedad de la glucemia, enfoque glucocéntrico. Y muchos médicos y los pacientes desde ya no son conscientes de la fuerte relación que hay entre diabetes y enfermedad cardiovascular. Pareciera que el diabético dice, tengo el azúcar alta en la sangre, pero no se le ocurre pensar que por eso se puede infartar o se puede quedar ciego o le pueden amputar una pierna, o puede tener insuficiencia cardíaca. Entonces, este problema de la falta de conciencia no es solo de los pacientes, es todavía de muchos médicos tratantes, sobre todo en el estrato de la medicina más primario, más elemental. En segundo lugar, hay barreras para el screening, lo que decíamos,
pedimos habitualmente glucemia o hemoglobina glicosilada, se les pide a todo paciente. ¿Somos conscientes de lo que la glucemia representa? Yo una vez presenté un Ateneo, cuando todavía estaba en el cardiovascular, un Ateneo donde mostraba qué había hecho yo con un paciente, cómo lo había seguido a lo largo de 5 años, paciente con insuficiencia cardíaca, y mostré cómo al principio tenía 80 o 90 de glucemia, un día me vino con 100, un día me vino con 110, un día me vino con 125, y yo no alcancé a darme cuenta de que la diabetes se me estaba plantando ahí delante de los ojos, hasta que un día el tipo tenía más de 145, ya era diabético, ya era diabético. Y en realidad a mí se me había escapado la prevención de la diabetes a lo largo de 5 años. Cómo definir el riesgo cardiovascular y cómo se hace diagnóstico de enfermedad cardiovascular y cuánto diabético hay que anda por la vida y ya tiene enfermedad establecida y nosotros no la buscamos. Empecemos con la microalbuminuria, empecemos con un Doppler carotídeo para ver si hay placa. Falta de acceso a los especialistas. En realidad, mucho diabético no es visto ni por el diabetólogo, ni por el cardiólogo, ni por nada, es visto por el médico general y a veces es visto por, digamos, por médicos incluso que tienen poca lectura sobre la diabetes. Falta de la educación multidisciplinaria. La heterogeneidad en la aproximación terapéutica. Nos acercamos al paciente de diferentes maneras y no hay equipos de salud. Y yo con esto terminaría la charla, los determinantes sociales. Si lo importante para prevenir la diabetes es la dieta y el estilo de vida, la dieta y el ejercicio, bueno, notemos que la falta de acceso a alimentación saludable y la falta de posibilidad de desarrollar actividad física elemental condiciona la aparición de la diabetes. Entonces, muchas veces nosotros no tomamos a tiempo medidas razonables y después nos planteamos el uso de drogas caras, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. La diabetes debiera ser vista como una verdadera epidemia, como una pandemia, ahora que hablamos de otras pandemias, ¿no? Pero es claramente también una pandemia. Les mostré en ese mapa cómo la diabetes avanza en la inmensa mayoría de los países, y esto significa muerte precoz, años de vida perdidos, disminución de la productividad, exceso de costos en el sistema de salud, etc. Así que bueno, con esto concluyo y estoy ahí a disposición. Brillante exposición, Jorge, como siempre, clarísimo y completo. Nos deja poco margen para preguntarte algo, pero sí nos muestra un enfoque muy integral y en donde muchas veces discutimos sacubitril/valsartán, pero no discutimos el control metabólico y la utilización correcta de las drogas en los diabéticos. Yo quería preguntarte, cuando vos sos referente y por lo tanto recibís pacientes en consulta y demás, ¿en cuántas situaciones o es frecuente encontrarte con situaciones en donde el paciente viene con indicaciones, por ejemplo, de terapia de resincronización o sacubitril/valsartán y te encontrás con que hay severas fallas en las etapas previas en cuanto al uso de tratamiento? ¿Es frecuente eso o te lo encontrás muy aisladamente? No, te diría, a ver, por supuesto, depende quiénes tratan a los pacientes y depende del medio del paciente, ¿no? Quiero decir, indudablemente, vos sabés que un fuerte determinante de que se reciba un tratamiento mejor es la condición socioeconómica y es la cobertura. Es la cobertura. Vos sabés que nosotros hicimos un análisis con un registro de insuficiencia cardíaca ambulatoria, lo tenemos que publicar, el Office ICAR, y en ese estudio el análisis multivariado, el principal determinante de uso de sacubitril/valsartán es la cobertura. Por no decir que es el único. Ni la presión, ni la función renal, ¿no? Ni la clase funcional, ni la edad, ni nada. Ni nada. El único determinante en multivariado es la cobertura. Un paciente que tenga la mejor cobertura tiene 4 veces la chance de estar medicado con sacubitril/valsartán respecto de un paciente que tiene cobertura pública o tiene PAMI. De manera entonces que, bueno,
la condición socioeconómica determina gran parte de todo lo que nos pasa. Determina gran parte de todo lo que nos pasa. Lógicamente, el tratamiento adecuado de la insuficiencia cardíaca se ha ido popularizando y diseminando. Entonces, hoy ya es más difícil encontrarte un paciente con insuficiencia cardíaca que por lo menos no esté tratado con un inhibidor de la enzima convertidora o un betabloqueante. ¿Está bien? Me parece que eso en general mentiría si dijera que veo muchos pacientes no tratados. También es cierto que yo no me desenvuelvo en el ámbito público, yo estoy en CEMIC, digamos, y bueno, vemos un determinado nivel de pacientes. Me parece sí que quizá medidas un poco más complejas, bueno, uno ve que se toman mucho menos. La utilización de sacubitril/valsartán en la población general con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida es de aproximadamente un 15%. ¿No? Quiere decir que no son tantos los pacientes que están... Y ahora se suman las gliflocinas o los GLP-1. Un tratamiento adecuado de la insuficiencia cardíaca y la diabetes es cada vez un tratamiento, si se quiere, más costoso. Y no hablemos de implementar además las medidas de terapia eléctrica. Por eso es tan importante lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento adecuado en las etapas más precoces, ¿no? La reperfusión precoz, en el caso del infarto agudo de miocardio, el seguimiento estricto, el seguimiento frecuente de los pacientes, eso tiene un impacto muy potente sobre la salud. No les mostré una última diapositiva por el apuro, que es la que tiene que ver con el estudio STENO2. El estudio STENO2 es un estudio que se hizo en 160 pacientes diabéticos, 160, 80 contra 80. A un grupo se le hizo un tratamiento intensivo, pero no con droga, tratamiento intensivo, control del estilo de vida, control de la glucemia, control de la presión, control de los lípidos, ¿sí? Y al otro se lo dejó más o menos librado a las medidas usuales de tratamiento. Hay una reducción grosera en la incidencia de eventos mayores cuando vos aplicás un control estricto de todos estos factores de riesgo, y no estamos hablando ni de gliflozina, ni de GLP-1, ni de sacubitril/valsartán, ni de resincronizador. Estás hablando de controlar adecuadamente la presión, de bajar el colesterol, ¿no? Digamos que de controlar la glucemia, de que el paciente se mueva. Y otra diapositiva que tampoco les mostré, a ver si me permiten, porque perdónenme, ¿no? Pero me entusiasmo con esto. No, pero quiero que vean esto. Miren esto. Esto es un registro sueco que se presentó a fines del 2018, ¿no? Entonces, son 200.000 suecos. ¿Y acá qué es lo que tenés? Tenés la relación entre tener diabetes y no tener diabetes, ¿sí? De acuerdo con la presencia de factores de riesgo y la edad, ¿sí? Entonces, vos sos un diabético. Acá tenés el grupo control. El grupo control son los no diabéticos, ¿no? Y los vas a tomar al grupo control como referencia. O sea, en cada caso, y según la edad, el grupo control vale 1. ¿Cuál es el riesgo que implica ser diabético? ¿Cuál es el riesgo que implica ser diabético? Fíjate, en un tipo de más de 80 años, que no tiene factores de riesgo, quiere decir que tiene la presión arterial controlada, que tiene un LDL de menos de 100, que tiene una glicosilada de menos de 7, que no fuma y que camina. ¿Está bien? A los 80 años, la diabetes no implica aumento de riesgo respecto del control. Entre los 65 y los 80 años no implica aumento de riesgo. Y empieza a representar un aumento de riesgo, lógicamente, en pacientes más jóvenes. A medida que vos aumentás la presencia de factores de riesgo, la diabetes cada vez pesa más en todo el rango etario respecto del control. ¿Me seguís? Pero lo que quiero decir es, mejor, para no ser confuso, un diabético con los factores de riesgo controlados, tiene siempre un riesgo bastante parecido al del paciente no diabético. Mirá qué mensaje. Cuando empieza a descontrolar los factores de riesgo, cuando los factores de riesgo están presentes, entonces sí, claramente
la diabetes implica hasta 5 veces más riesgo que un no diabético. En la población general, ser diabético en la población general implica en promedio 6 años menos de expectativa de vida. 6 años menos de expectativa de vida. Pero, ¿con qué tiene que ver eso? Con las barreras, con la falta de reconocimiento de la diabetes, con la falta de acceso. Una cosa muy interesante es que el cardiólogo ve al paciente diabético y piensa que de muchas cosas se va a ocupar el diabetólogo. Y el diabetólogo piensa que se va a ocupar el cardiólogo. Entonces vos me preguntabas si yo veo cosas. ¿Sabés lo que me llama la atención? La cantidad de diabéticos que no tienen estatinas. La cantidad de diabéticos que vienen tratados por su diabetólogo sin estatinas. Si vos escucharas a un diabetólogo te diría, ¿sabés lo que me llama la atención? La cantidad de enfermos cardiovasculares en los que el cardiólogo nunca se ocupó de mirarles la glicosilada, o nunca les pidió una microalbuminuria, o nunca se fijó en el riñón. Ahora, con estas nuevas drogas, ¿no? Hay todo un revival del interés de los cardiólogos en la diabetes. Y de hecho, muchos cardiólogos sienten que pueden manejar al diabético porque tienen en sus manos las drogas que mejoran el pronóstico cardiovascular. Y porque se pasó de un enfoque glucocéntrico a un enfoque cardiocéntrico, ¿no? Hoy por hoy diabetes es una enfermedad cardiovascular, lo que se dice siempre. No es una enfermedad con glucemia alta que genera enfermedad cardiovascular, sino una enfermedad cardiovascular que genera glucemia alta. Entonces, que se acompaña de glucemia alta. Entonces el cardiólogo hoy siente que puede tratar al paciente diabético, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos de nosotros honestamente le miramos la planta de los pies a los pacientes? No, tal cual, tal cual. ¿O cuántos de nosotros les pedimos un fondo de ojo? ¿O cuántos de nosotros realmente cuando le pedimos el análisis de sangre y orina le pedimos la microalbuminuria? Entonces la verdad que, y no lo digo por los otros, lo digo por mí. Yo no le miro la planta de los pies a los pacientes. No, tal cual. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el enfoque del paciente diabético tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Yo no creo que ninguna especialidad por sí sola pueda ver al diabético. El diabetólogo se olvida de la estatina y el cardiólogo se olvida de la microalbuminuria o de la planta del pie. Y la diabetes es cierto que es enfermedad cardiovascular y es cierto, como les mostré, todo lo que decimos, pero la diabetes es la causa más importante de ceguera en Occidente. Y la diabetes es la primera causa de amputación de miembros inferiores. Y no sé si nosotros andamos palpándole los pulsos periféricos a todos los diabéticos que vemos en el consultorio cuando tenemos 15 minutos para hacer la consulta y estamos centrados en la isquemia. Entonces, en isquemia coronaria. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es, me parece que el diabético es un enfermo complejo, es un enfermo sistémico, y que el sueño es instituir grupos multidisciplinarios, unidades que traten a este tipo de pacientes, donde lo pueda ver el diabetólogo, el cardiólogo, el clínico, obviamente, el nefrólogo, y hay que llegar a tiempo con todas estas medidas, ¿no? Porque después, una vez que la enfermedad está instalada, ¿no? Bueno, se puede tratar, pero la expectativa de vida ya está disminuida y el costo de la atención es mucho mayor. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Mariano. Bueno, parece que nadie va a preguntar, se nos ha extendido un poco el tiempo. Perdón. No, al contrario, mirá, estamos con esto de la pandemia, estamos desde el punto de vista de la asistencia de pacientes con cardiopatías ha disminuido mucho, así que estamos con bastante más tiempo que el habitual en nuestra actividad asistencial, así que esto nos viene excelente y además, bueno, como te decía, brillante como siempre tu exposición. Sí, Mariano. Tiene problemas con el audio, escribió ahí, me parece. Parece, ¿no? Sí. Sí, indudablemente. A ver si en el chat. Acá pregunta, quiero conocer su opinión sobre miocardiopatía diabética. Ahí está.
El tema de la miocardiopatía diabética es un tema discutible. Ustedes saben que la definición de miocardiopatía diabética es una definición que viene de un estudio de anatomía patológica que hizo una anatomopatóloga en Nueva York en la década del 70, y que lo hizo sobre 70, principios del 80, que lo hizo sobre 27 piezas de anatomía patológica, donde había 4 que presentaban cardiopatía y donde no se podía explicar la cardiopatía y la afectación macrovascular, si no fuera por la diabetes. Si no fuera por la diabetes. No había enfermedad coronaria, no eran pacientes hipertensos, no tenían chagas. Fíjense qué interesante, Estados Unidos, década del 70, y había alguno que tenía el corazón chagásico, y había estos 4 que tenían estas alteraciones con la fibrosis y la alteración de la vasculatura, y lo único que se podía postular era justamente la diabetes. Cuando hablamos de miocardiopatía diabética, estamos hablando de gente que no es, como les dije, es diabética y no es hipertensa y no tiene enfermedad coronaria y tiene miocardiopatía. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil encontrar diabéticos que no sean hipertensos, ¿no? O que no tengan enfermedad coronaria. Entonces, la miocardiopatía diabética es una construcción teórica. ¿Es posible que haya pacientes que tengan miocardiopatía diabética? Es posible. Lo que sí es interesante es que hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que explican esta miocardiopatía diabética: el incremento de la resistencia a la insulina, el hecho de no poder utilizar glucosa para generar energía, el predominio de la glucólisis anaerobia, el predominio de la activación simpática y del sistema renina-angiotensina, el desarrollo de fibrosis, la enfermedad microvascular, la disfunción mitocondrial, la alteración en el manejo del calcio. Digamos, son todos mecanismos que contribuyen a explicar la miocardiopatía diabética. Primero disfunción diastólica y con el correr del tiempo disfunción sistólica. Entonces, ¿cuál es el tema? Existe en el ser humano, porque una cosa es en el animal de experimentación, donde vos lo ponés diabético de golpe, le das estreptozotocina, le destruís el páncreas, lo transformás en un animal diabético y ese animal desarrolla miocardiopatía. Y otra cosa es en el ser humano, donde la coexistencia con hipertensión y coronariopatía es tan pero tan alta. Lo que yo siempre digo es, ¿podrá o no ser verdad la miocardiopatía diabética como fenómeno digamos, que explique todo lo que le pasa al paciente? Pero sin duda, todos los mecanismos que se postulan están presentes en todos los diabéticos. Entonces, ahí está para mí el interés, es un interés más fisiopatológico, en cuanto a decir que la diabetes pone en juego una serie de mecanismos que contribuyen a deteriorar el funcionamiento miocárdico más allá de la hipertensión y más allá de la enfermedad coronaria. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una consulta. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Te escucha, Federico? Jorge, le quería consultar la opinión con respecto a también estos nuevos grupos de fármacos. ¿Qué impacto cree que podrían llegar a tener en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección reducida o de rango medio, sabiendo que hay estudios en curso respecto a este tema, ya sean diabéticos o no diabéticos? Más que nada. No, desde ya, no toqué este punto porque la charla era diabetes e insuficiencia cardíaca, me centré en los diabéticos. Todos conocemos los resultados del estudio DAP. A ver, las glifosinas tienen una serie de efectos, ¿no? Tienen una serie de efectos que se postulan. Entre esos efectos que se postulan están los que les mencioné, todo lo que tiene que ver con la natriuresis, el efecto hemodinámico, pero hay muchos otros efectos: el efecto antiinflamatorio, el efecto antiaterosclerótico, la protección de la función renal, y el hecho de que las glifosinas interactúan con el intercambiador sodio-hidrógeno, ¿no? O sea, hasta ahora les hablé del cotransportador sodio-glucosa 2, pero hay además un intercambiador sodio-hidrógeno que está presente en diferentes estructuras. En el riñón, el intercambiador sodio-hidrógeno 3. En el corazón, el intercambiador sodio-hidrógeno 1. ¿Qué hace el intercambiador sodio-hidrógeno? Mete sodio, saca hidrógeno. Las glifosinas bloquean al intercambiador sodio-hidrógeno. Al bloquear al intercambiador sodio-hidrógeno en el riñón, favorecen la natriuresis. Pero ahora viene algo que no les dije, y es que hablamos mucho del efecto
protector de las glifosinas, el efecto cardioprotector, todo este efecto sobre la función cardiovascular. Pero lo interesante es que en el corazón no hay cotransportador sodio-glucosa 2. No hay SGLT2. Entonces, ¿por qué las glifosinas protegen tanto al corazón actuando sobre estructuras que ni siquiera están presentes en el corazón? En el corazón está presente el intercambiador sodio-hidrógeno 1. La glifosina bloquea el intercambiador sodio-hidrógeno 1, disminuye la entrada de sodio a la fibra miocárdica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen exceso de sodio en la fibra miocárdica. Y este exceso de sodio favorece una serie de reacciones intracelulares, aumenta la formación de radicales libres, disfunción mitocondrial, daño de membrana, etc. Al bloquear la entrada de sodio al interior de la fibra, aparte, hay menos sodio en el interior de la fibra, y ustedes saben que hay un intercambiador sodio-calcio. Entonces, el intercambiador sodio-hidrógeno te mete sodio en la fibra, el intercambiador sodio-calcio te saca el sodio pero te mete el calcio, hay un exceso de calcio en el interior de la fibra miocárdica y eso también es perjudicial. Se postula que uno de los efectos beneficiosos de las glifosinas es justamente bloquear toda esta cadena de intercambios. No entra más sodio a la fibra miocárdica en exceso y se protege entonces a la fibra de esa manera. Además, se postula que las glifosinas lo que hacen es, por una serie de reacciones intracelulares también, favorecer la autofagia. Milton Packer le está dando mucha trascendencia a este mecanismo de acción. Favorecen la autofagia dentro de la fibra miocárdica. ¿Y qué es la autofagia? La capacidad de justamente fagocitar todas las organelas que están dañadas, etc., y favorecer entonces el funcionamiento de la fibra. Todos los mecanismos que les mencioné, la natriuresis, el efecto antiinflamatorio, etcétera, etcétera, están puestos hoy un poco en discusión. ¿Por qué? A raíz del hecho de que las glifosinas son capaces de disminuir tanto la incidencia de insuficiencia cardíaca, surge, como vos decís, la idea de usar estas drogas en pacientes con insuficiencia cardíaca, aunque no sean diabéticos. Porque de hecho, la reducción de la hemoglobina glicosilada con estas drogas es baja. Y los efectos beneficiosos que estas drogas generan van mucho más allá de la glicosilada. Entonces se dice, tengo una droga que me baja mucho la incidencia de insuficiencia cardíaca, pero resulta que me baja poco la glicosilada, ¿por qué no usarlo en pacientes no diabéticos? Y hay una serie de estudios que se están llevando a cabo, en reducida y en preservada, fracción de eyección reducida y preservada, y uno que ya conocemos que es el DAPA-HF, ¿no? El DAPA-HF es un estudio que se hizo en pacientes con baja fracción de eyección, diabéticos o no diabéticos, y la dapaglifosina redujo muerte, empeoramiento de insuficiencia cardíaca, como punto final combinado, y redujo la mortalidad total, un 17%. Entonces nos encontramos con que las glifosinas, que hasta ahora eran drogas que servían para tratar al paciente diabético, con o sin insuficiencia cardíaca, ahora son drogas que mejoran el pronóstico en el paciente con insuficiencia cardíaca, con o sin diabetes, ¿no? Fíjense, todo al revés. Y todo lo que se suponía que hacían las glifosinas como efecto beneficioso, en este estudio queda un poco en discusión. ¿Por qué? En el estudio DAPA-HF, dapaglifosina, baja la mortalidad, pero baja la glicosilada muy poco, 0,2%. Baja muy poco el peso, menos de 1 kilogramo. Baja muy poco el BNP, menos de 300 picogramos mililitro. ¿Me siguen? Quiere decir que todo esto que se decía del efecto hemodinámico de las glifosinas son buenas porque generan natriuresis, diuresis, etcétera, 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 queda un poco en discusión. Son drogas que ni bajan tanto el volumen plasmático al final, ni generan tanta hemoconcentración, el hematocrito sube 2 puntos, ni bajan tanto la glicosilada, ni bajan tanto el BNP. De ahí entonces que se esté en una etapa de decir, bueno, tal vez este tipo de drogas actúa por otro mecanismo, y ahí lo que les decía, disminuir la entrada de sodio al interior de la fibra, generar un efecto que favorece la autofagia, o sea, generar un efecto de disminución de la disfunción mitocondrial, un efecto antiinflamatorio, o sea, una serie de efectos a nivel de la fibra miocárdica, más allá de los efectos más groseros que son los que mencionamos en la charla. Pero todo esto está aún en discusión.
Y la otra cosa, como para terminar, es cierto que en el DAPA-HF la dapaglifosina tuvo este efecto tan maravilloso de reducir la mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, pero habrá que esperar los resultados de otros estudios. En paglifosina, en el estudio Emperor, habrá que ver qué pasa en la fracción de eyección preservada, etc. Lo que sí pareciera cada vez más claro es que las glifosinas quizá no deban ser vistas como drogas hipoglucemiantes. Que a lo mejor el problema que tenemos es que todavía las seguimos considerando drogas para el manejo de la diabetes. Y toda droga para el manejo de la diabetes es esencialmente y en principio un hipoglucemiante. Probablemente en el campo de las glifosinas estamos viendo drogas que hacen otras cosas, que tienen otros efectos, y donde la reducción de la glicosilada no es lo más importante, ¿no? Entonces, ese es un punto. Tal vez la reducción de la glicosilada no es lo más importante, y tal vez saquemos a las glifosinas del cajón de los hipoglucemiantes y lo pongamos en otro cajón. A lo mejor el de drogas para tratar la insuficiencia cardíaca, a lo mejor incluso el de drogas para tratar la hipertensión arterial, ¿no? Habrá que ver. Muchísimas gracias, Jorge. Damos por concluido. Excelente, como siempre, tu disertación. Así No, gracias, que, gracias. bueno, ya recuperaremos a Diego como anfitrión en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Semana. Hasta luego. Bien, saludos a todos. Nos conectamos el martes para el bibliográfico. Hasta luego. Chao, chao.